Hola a todos y todas las personas que nos están viendo por medio de esta transmisión. Yo soy el doctor Javier Ruiz Estrada, soy el subdirector de CESEOM y nuestro objetivo de estar haciendo estas cápsulas es de informar a todas las personas que quieran conocerla, o las practicantes, o a los que ya los usuarios, de qué es la homeopatía. Principalmente hoy voy a hablar de la vida del fundador, que es increíble, y vamos a hablar de él. Pero antes de eso quiero darles una información de que nuestra sesión tiene una visión. La visión es precisamente formar a todo aquel que tenga vocación por la homeopatía, formar personas con vocación hacia ayudar a los demás, que es precisamente conociendo la homeopatía unicista hahnemanniana y que practiquen la homeopatía lo mejor que es posible. Nuestra misión es ayudar al, a la humanidad en sus necesidades de enfermedad. Esta es precisamente una de las características de todos los que han entrado en este concepto de ayudar a la humanidad, como lo es Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde nos dejó un legado enorme y que es precisamente la misma característica que le da Hahnemann, el fundador de la homeopatía, el de ayudar a la humanidad doliente. Nos deja precisamente el, el, nos deja precisamente en la formación y en la fundación de un hospital civil que deja para la humanidad un legado que se sigue usando y que va a seguir, se va a seguir usando para toda la vida, como es también Hahnemann. Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, nace en Alemania en el año de 1755, un 10 de abril, y es en ese lugar en donde nace precisamente esta persona que nos deja este legado enorme que es la homeopatía. Un descubrimiento que él hace precisamente cuando se le describe como una persona pues débil, una persona enfermiza, y que pues lo que más le caracteriza a él es la inteligencia. Una inteligencia que nos deja precisamente porque él era inquieto en el descubrimiento de todo lo que había, le gustaba conocer todo lo que había en los libros, y era lo que más le gustaba. Él precisamente, una de las cosas que él hacía cuando estaba enfermo, él hacía sus propios procedimientos, él hacía, él se autocuraba, haciendo él también dietas, haciendo cosas que le ayudaban para su salud. Y entonces así, el papá de él era un pintor de porcelana. Él era, el señor quería que su hijo fuera comerciante, que fuera pintor. Y pues no se le daba a Hahnemann ninguna de las dos cosas. Pero sí, el papá lo mandó a estudiar las lenguas porque era necesario para que él pudiera ser comerciante. Y así, y él, pues con su inteligencia que tenía, aprendió muchas lenguas que le sirvieron más adelante para poder él hacer lo que hizo. Cuando hubo algunos problemas allí en Alemania, algunas guerras, el papá pues ya no tuvo recursos para poderlo sostener en la educación, y entonces sale de la educación. Y entonces al salir lo mandan a trabajar a una tienda en donde él tenía que estar levantando cosas, haciendo cosas que él físicamente no tiene capacidad. Y entonces no le gusta eso. Él lo que quería era algo más intelectual. Y entonces su madre, pues viendo eso,
manda a pedir al rey que si le podía dar una beca para que su hijo estudiara, porque él quería estudiar, él quería hacer otra cosa menos pues, estar en una tienda, ¿no? Y entonces consigue que le den una beca y se va a estudiar. Él feliz porque es lo que quería. Y entonces, pues ya entrando ahí, estudia. Obviamente lo que más le gustaba pues, era estudiar y logra salir con honores de la escuela. Después de eso, él sigue queriendo estudiar y entonces ya de allí se va a estudiar, pero ya a una escuela, ya para una carrera. Y entonces él no sabía qué estudiar. Sí sabía que quería estudiar, pero no sabía específicamente qué. Quería estudiar química, porque pues él había visto en su papá, cuando él hacía las pinturas para las porcelanas, él lo veía hacer todas las pinturas, y entonces eso le llamaba la atención. También le llamaba la física, pero pues había también la carrera de medicina. Y en la carrera de medicina había esas dos cosas. Entonces, pues mejor me meto a medicina, allí veo las dos carreras y lo que me gusta, pues ahí también lo veo. Se mete a estudiar medicina, en esos tiempos la medicina también estaba con dos versiones de lo que era la forma de tratar a los pacientes. Una que precisamente era una materialista y la otra era precisamente la que él toma, que es la que hace que él tome en cuenta los tratados hipocráticos. Entonces él dice, pues yo quiero mejor verme como médico, pero no me gustan esas formas de tratamiento. Termina la carrera, obviamente, le gusta la carrera, pero no los tratamientos. Entonces él dice, no, aquí hay algo que no me gusta, se trata a los pacientes de una forma muy agresiva, quiero cambiar esto. Y entonces él empieza a ver de qué manera se le puede ayudar. Y entonces también empieza a ver algunas otras cosas que él había visto, como el similar, que decía, ¿qué quería decir Hipócrates con el similar? ¿Qué quería decir con eso? Y no lo explicaba. Y él quería explicarlo, decía, yo quiero explicar esto, ¿qué quiere decir? Y empieza a descubrir eso, de qué era lo similar, qué era lo que hacía, que Hipócrates decía que con esto también se curaban. Y entonces empieza a decir, bueno, vamos a ver de qué manera lo puedo yo aprender esto. Empieza a estudiar, empieza a ver y toma otras cosas de otras personas, un personaje llamado Butler, que él había visto en sus tiempos, que esa persona con una varita de carbón inmersa en aceite y con eso curaba a las personas. Y se les hacía curioso eso, decir, ¿y eso cómo es que con una varita? No es magia, simplemente es algo que introduce al aceite. Y curaba con eso. Eso le dio precisamente la fama de este señor de ser hechicero, porque decían, pues, ¿cómo era posible que curara con eso? Y entonces toma esas cosas y dice, pues quiero ver eso. Entonces él entra a trabajar a una farmacia. Cuando ya sale de medicina, entra a una farmacia y ese señor tenía una botica, que pues era botica donde preparaban todos los medicamentos que les mandaban los médicos para la preparación. Y entonces dice, bueno, me voy a meter ahí para saber cómo se preparan los medicamentos, para saber cómo hacerlo yo también. Y entonces empieza a él a meterse y el señor pues, le gustaba, dice, pues ya tengo médico, ya tengo la botica, pues voy a tener aquí pues voy a tener dobles ingresos, pues quien me den para poderlo yo recetar y al mismo tiempo voy a tener más ingresos que lo veía el señor más de forma comerciante. Y entonces, pero dice, ¿cómo lo puedo retener? Bueno, este señor tenía una hijastra y entonces pues ahí lo involucra y pues logra que él pues se quede con esta muchacha. Una muchacha que estaba, pues para los años, ya Hahnemann tenía esa edad, 26 años, esta niña tenía 17 años, y el señor dice, no, pues ya teniéndolo allí, ya casado, pues ya se va a quedar aquí, pues le va a tener yo el negocio redondo.
Pero no pensó él que Hahnemann pensaba así igual. Se casa con esta muchacha y se van de allí. Se le va el negocio al señor y dice, híjole, pues yo que quería que esto era para mí, pues se acabó. Pues total, Hahnemann se va y se va a otro lugar. Se va a una población que es Viena, en donde estaban las enfermedades venéreas a lo máximo. Y entonces él veía cómo trataban a esas personas que los trataban de una manera muy agresiva. Y decía, pues esto no es posible. Él empieza a ver de qué manera tratar a esas personas. Dice, esto no es así. Y las empieza a tratar él de la misma manera. Dice, bueno, los voy a tratar de la manera como se tratan, pero pues no, el resultado que él tenía no era el que quería, porque a la persona le daba el medicamento y volvía otra vez enfermo y otra vez enfermo y decía, bueno, entonces ¿por qué no se curan? Y entonces empieza a revisar, ¿por qué no se curan esas personas? ¿Por qué si les doy el medicamento vuelven otra vez enfermos? Y muchos de ellos hasta morían, porque los tratamientos eran muy agresivos. Entonces él definitivamente dice, yo no quiero ser médico, ya no quiero ser médico, yo ya voy a dedicarme a otra cosa, esto no me gusta, esto no me gusta de la forma. Y entonces, pues dice, me voy a dedicar mejor a traducir libros. Como tiene esa capacidad, pues empieza a traducir libros y dentro de eso se encuentra a un libro que le da precisamente en la traducción y sabía ahí de una planta que en el Perú estaba curando a las fiebres. Y entonces dice, a ver, me interesa, le interesó eso, y entonces él se da cuenta y dice, bueno, si lo pruebo yo de manera más sutil, no tan agresiva, ¿qué me va a dar de resultado? Pensando en la forma como había visto al señor Butler, que daba ese palito, ese carbón, que decía, bueno, si él da así algo que no es materia tan fuerte, ¿por qué no pruebo yo? Total, lo prueba y empieza él a hacer pruebas en él. Tomaba la china, que es el medicamento que él empieza a ver, y entonces dice, la china esa le empezó a provocar a él fiebres, las mismas que quita ese medicamento. Y entonces digo, a ver, si yo lo pruebo más diluido, ¿qué va a pasar? Y se dio cuenta que entre más diluía ese medicamento, menos agresivo era. Así fue como descubre él que la medicina diluida era más sutil, no era tan agresiva y más benéfica. Entonces ahí descubre precisamente a la medicina homeopática. A partir de ese momento él la descubre y entonces descubre que la ley que rige es la similar que decía Hipócrates. Descubre esa ley que dice, esta es la ley de Hipócrates, en la que dice es el similar, al similar de cómo el organismo funciona. Y entonces así fue como él empezó a hacer sus experimentaciones. Experimentaciones que él fue anotando y que le dieron después a la formación de lo que se llama materia médica. En la materia médica están escritos todas las experiencias que tuvo él, tanto físicas como después descubre que también hay reacción mental, que descubre dos cosas. Dice, esto reacciona físicamente, pero también mentalmente. Y entonces se da cuenta que no nada más el medicamento reacciona físicamente, sino que también a reacción mental. Entonces, eso hace que él dicta en su otro libro, un libro que le llama Organón, en donde escribe todas sus experiencias y que obviamente le llamamos la Biblia de la homeopatía, porque vienen los 291 parágrafos que se divide, todos ellos describen exactamente cada paso de lo que es la homeopatía. Eso fue lo que le da a él el paso a la formación de la homeopatía y a que muchos empiezan a buscarlo. Muchos médicos se hacen sus discípulos y empiezan a distribuirla y hacerla conocer. Pero bueno, como muchos, siempre había alguien que no le gustaba eso porque iba en contra de las prácticas que se daban y que decían que no era cierto.
también le decían que era un charlatán, que no era cierto lo que decían, pero él estaba comprobando. Él estaba comprobando con su materia médica, con sus experiencias que tenía, que eso sí era cierto, que eso sí estaba funcionando. Y empieza a hacerlo el tratamiento, mucha gente se empezó a beneficiar. Los mismos discípulos lo empezaron a distribuir y se empezaron a beneficiar también. Cuando entonces se dan cuenta que él pues empezó a tener más y más adeptos, pues llegaron algunos otros a quererlo atacar. Entre ellos uno que después se convierte en homeopatía, un doctor Herring que iba a ir a atacarlo precisamente y que lo mandan precisamente para atacarlo y al ver todo lo que él hace, descubre que no era cierto y dice, no es cierto. Y doctor Herring descubre una ley, que después le llaman la ley de Herring, la ley de la curación. Y Herring fue el que trae a América la homeopatía. Hahnemann sigue, y pues así transcurren los años, tuvo 11 hijos, pues Hahnemann nunca fue una persona que hizo el ayudar a los demás por beneficiarse económicamente, nunca lo hizo. De hecho, él vivió con su familia las penurias enormes, porque pues andaba de lado en lado, no cobraba, él hacía las cosas porque quería ayudar a los demás. Por eso la frase a la humanidad doliente, que es la misma que Fray Antonio Alcalde, tiene la misma frase, se descubre que es la misma frase, y esa frase es la misma que hace precisamente a una persona con vocación. Una persona con vocación que dedica su vida para el bien de los demás, pues no es más grande que el amor que el dar la vida por él. Y entonces Hahnemann muere su esposa, mueren varios hijos y se queda él solo, se queda en Alemania, pero en París aparece un personaje que es el que hace que precisamente la homeopatía florezca. Y entonces aparece una muchacha que estaba enferma de tisis, de problemas pulmonares. Y entonces ella quiere ver a Hahnemann porque sabe, ella le han dicho que ya ella no tiene remedio, que se va a morir. Y entonces dice, no, yo quiero buscar a esta persona que está curando. Y entonces ella va desde París hasta Alemania, que en el tiempo son más o menos 30 días en transcurso para llegar hasta allá. Y ella dice, no le hace, aunque no voy a hacer mi último intento. Va con Hahnemann, lo ve, y entonces Hahnemann la ve y le dice, sí te puede curar. Y entonces se entusiasma ella. Y al hacerlo, sí lo logra curar. Y entonces ella pues se entusiasma tanto que dice, no, esto sí es bueno, yo quiero decirle a todo el mundo en París que sí se pueden curar las personas, que sí hay quien los cure. Y entonces le invita a Hahnemann a que se vaya a París para presentarlo con toda la gente de ella. Él dice que sí, se va con ella, se va a París, ya estamos hablando de pues ya a los 80 años, y entonces llega a París, ella empieza a divulgar lo que había hecho y entonces empieza a tener una gran cantidad de personas que de todos lados se iban, hasta de otros lugares de América iban a verlo. Y entonces fue tanta su fama que se hizo famoso allá precisamente en París y que es en donde más lo reconocen. Es en donde se queda precisamente cuando muere. Y pues así está la vida de él, transcurre por toda la vida, él transcurre ayudando a todas las personas, y al final, pues a los 88 años, él fallece en París, y allí está precisamente en Père Lachaise su mausoleo. Este personaje, sí quisiera decir que cuando una persona logra dominar su egoísmo, cuando una persona logra dominar su deseo de poder,
Cuando una persona domina su deseo de destrucción, entonces está libre. ¿Por qué? Porque abre su mente y abre sus manos para ayudar. Eso es lo que hizo Hahnemann. Hizo Hahnemann y muchos benefactores de la humanidad han hecho lo mismo. Han estado curados y han dado su vida por eso. Esa es una de las breve historia de Hahnemann, de un gran hombre que da su legado y que de veras, si lo entendemos, vamos a entender también la homeopatía. La homeopatía no es una alternativa buena, es una alternativa científica, es una alternativa que no compite con nadie. Allí está, es para todos, es para todo aquel que quiera curarse, allí está. Y eso es lo que en breve podemos hablar de un gran hombre que tiene esa cualidad, amar al ser humano. Muchas gracias, que tengan feliz Navidad y que pues si estamos a sus órdenes en CESOM, nos pueden encontrar en la página y allí pueden encontrarnos y pueden ustedes ubicarnos y también si gustan integrarse, aquí estamos para servirles. Muchas gracias.